Hermanos que están conectados por alguna red social, qué bueno, ponga atención. Estoy bien seguro que Dios hoy va a hablarnos. Y déjeme curarme en salud, como dicen. No sé cómo vamos a quedar con este estudio. Se me hace que no vamos a salir muy bien, ni ustedes ni yo, porque está difícil. Pero invoquemos que el Espíritu Santo nos traiga una palabra. El tema no es del que quiere ni del que corre. Recuerda que estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos y hoy continuamos el capítulo 9, pero aquí hay un texto que nos va a poner a pensar mucho esta mañana. No es del que quiere ni del que corre. Vamos a leer Romanos 9 del 6 al 18. Por última vez póngase de pie para que leamos juntos y oremos y que Dios nos traiga un poquito de luz para entender este capítulo. Dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que desciendan de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Ustedes? El 17 dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Todos el 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ¿ya se dio cuenta por qué está difícil? Padre, invocamos al poder de tu Espíritu Santo que esta mañana venga a explicarnos tu palabra. Queremos crecer y todo lo que está escrito en tu palabra es para aumentar nuestra fe. Háblanos en esta mañana, Señor. Entendemos que el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos y trata de explicarles la gracia tuya. Ahora, sea tu Espíritu Santo el que traiga a nuestro corazón este consejo y nos lo explique y avive nuestras vidas con el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Agradezco la observación que me hicieron el domingo pasado, que me fui muy rapidito por el tiempo. Voy a tratar de ir un poquito más lento para que lo aprendamos y lo entendamos. Y como decía el pastor Chusito, nuestros mensajes aquí son con garantía. Es decir, que si tiene duda, pregúntenos, no aquí para no ocupar más tiempo, pero con gusto le atendemos y buscaremos una respuesta en la Biblia. En la lección de hace 8 días
comenzamos a estudiar el capítulo 9, en donde el apóstol Pablo expresa que tiene un dolor en su corazón. Dicen los versículos 1 y 2 de este capítulo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué tenía esa tristeza y por qué tenía ese dolor? La razón era sencilla: sus parientes no eran salvos. Tengo tristeza. Y recuerde que concluimos el estudio orando por nuestros familiares que no conocen a Dios. Yo concluí hace 8 días preguntándole: ¿qué está usted haciendo por su familia que no conoce a Dios? Pablo dice: yo tengo mucha tristeza. Son mis parientes y no conocen a Dios. Además también son israelitas, el pueblo escogido por Dios. Y Pablo dice: eso me da a mí mucha tristeza. Ahora, eso da a entender, o pareciera, que Dios falló. ¿Por qué? Porque no se salvaron. Pablo está disertando aquí, y el hecho de que los israelitas no quisieran nada con Dios significa que Dios falló. Quiere decir que Dios falló porque ellos no han sido salvos. Mire lo que dice el verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado. No, dice, la palabra de Dios no falló. Entonces, ¿por qué algunos aceptaron? ¿Por qué algunos no aceptaron al Señor? Bueno, yo le voy a explicar algo aquí. Cuando agarramos en la Biblia un texto sin el contexto, o sea, sin leer antes ni después, vamos a meternos en problemas. Si yo agarro un versículo de la Biblia, es que aquí dice eso, solo el versículo, ¿sabe qué va a pasar? Que me voy a enredar y voy a tener otras ideas. Le voy a poner un ejemplo. Fíjese en este versículo, 1 Corintios 15, 19. Mírelo y léalo conmigo. Dice, 1 Corintios 15, 19. ¿Todos? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. Eso quiere decir conmiseración de todos los hombres. ¿Se da cuenta? A ver, no lo leyeron todos, vamos a leerlo todos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Y de aquí me puedo agarrar para decir, ahí está, no basta solo Cristo, hay que ir a María, hay que ir a Francisco, hay que ir a San Marcos, porque aquí dice la Biblia que si solamente estoy esperando en Cristo, soy el más digno de lástima de todos los hombres. ¿Se da cuenta cómo aquí hay una trampa? Yo estoy agarrando solamente este versículo, y solo este versículo, sin mirar lo que dice antes ni mirar lo que dice después, entonces me va a hacer entender las cosas malas, las cosas mal. Por ejemplo, no da tiempo de leer todo lo demás, pero le voy a explicar por qué está este texto. El apóstol Pablo está diciendo, algunos dicen que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, como dicen algunos, entonces de vicio estamos confiando en Él. Si Cristo no resucitó, nuestra fe
de nada sirve. Y si Cristo no resucitó, y si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Vea cómo aquí ya cobra sentido. Aquí sí ya lo entiendo. Porque antes ha dicho, si Cristo no resucitó, y si en esta vida solo esperamos en Cristo, por lo que dijo anterior, por eso no basta agarrar un solo texto sin leer lo demás. Nosotros sabemos que Filipenses 4:13, ¿cómo dice? ¿Lo puede repetir conmigo? Todo lo puedo, ¿en qué? En Cristo. Es decir, que con Él tengo todo y con Cristo tengo todo. El otro texto, el anterior, en realidad, pues ese texto lo estoy sacando del contexto. Por eso, hermanos, esta mañana vamos a ir lento, pero vamos a ver cómo el apóstol Pablo trata de aclararle a los romanos por qué algunos israelitas no han sido salvos. ¿Falló Dios? Y me voy a ir no a los israelitas, a cada uno de nosotros. No aparece aquí el texto, pero usted ya lo sabe y se lo voy a demostrar. Cree tú y serás salvo, ¿qué? Otra vez, cree tú y serás salvo, tú y toda tu casa. ¿Y por qué no se han salvado sus hijos? ¿Falló Dios? ¿Por qué no se ha salvado su esposo? Porque su esposa no está aquí, no quiere nada con Dios. ¿Falló Dios? Bueno, así Pablo nos va a poner hoy 3 ejemplos. El primer ejemplo, los israelitas. ¿Quiénes son? Para que comprendamos esto, Dios le prometió a Abraham que serían bendecidos con su simiente, con su descendencia, todos. A ver, dice Génesis 26:4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra, oiga, todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Otro texto, Génesis 28:14. Génesis 28:14 dice, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Le dijo Dios a Abraham, en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué es nuestra simiente? ¿Qué es nuestra simiente? El que nos sigue, vamos, el que sigue con tu apellido. Dios me dio, por ejemplo, 3 hijos. Mi simiente es el pastor Esteban. Y él tiene también 3 hijos, son simiente de él. Pero ¿sabe que Abraham tuvo varios hijos? Abraham no solo tuvo a Isaac. Antes de nacer Isaac, como ya tenían 90 años su esposa y él casi 100, a los 80 años que tenía su esposa, dice, yo ya no voy a poder tener hijos. Era otra manera como Dios trataba con la gente. Entonces le dijo a su mujer, mira, aquí está mi sirvienta, vas a tener un hijo con ella, pero es como si fuera mío. Pues Abraham tuvo un hijo con la sirvienta de Sara, se llamó Ismael. 10 años después nace
Isaac. Y cuando se muere Sara, su esposa, dice Génesis 25, 1 y 2, que Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz Sinram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa, 6 hijos más. Entonces aquí hay un problema, porque Abraham, el padre Abraham, tuvo a Ismael, tuvo a Isaac, a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Hablamos de 8 hijos. ¿Cómo dice Dios? En tu simiente serán benditas todas las familias. Era solamente uno de los 6, que la Biblia le llama aquí en este capítulo, versículos 7 y 9, dice, la siguiente por favor: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Aquí está claro. Abraham tuvo varios hijos, pero solo hubo uno que fue la promesa que Dios le dio. Sara va a tener un hijo. Los demás fueron hijos, dice aquí, según la carne, y solo Isaac fue hijo de la promesa. Ahora bien, viene otro aspecto. Isaac se casa con Rebeca y tiene 2 hijos gemelos. El mayor, Esaú, que nació, no sé en qué tiempo nacen los gemelitos, 15 minutos mayor que el otro. Dice en los versículos 10 al 13 en este capítulo, dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí ya empezamos con otro problema, hermanos. Porque mire, incluso déjame leer el texto de Génesis 25, 23. Le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y recuerda lo que dice Malaquías capítulo 1, verso 2 y 3. Malaquías 1, 2 y 3. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Termino esta sección con este otro texto para explicarles. El verso 11. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Qué está enseñando aquí el apóstol? Dice, por ejemplo, Isaac tuvo 2 hijos. Ni siquiera habían nacido esos 2 hijos, y ya Dios está diciendo que había escogido a Esaú y a Jacob lo había aborrecido.
¿Qué pasa con Dios? ¿Por qué es selectivo Dios? Si Abraham tuvo 8 hijos, ¿por qué no bendijo al mundo con los 8 hijos? ¿Por qué seleccionó a uno de los 8? Ahora, Isaac tuvo 2 hijos y dice, a uno amé y a otro aborrecí. Termina este versículo diciendo, no para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Es decir, Pablo está explicando a los romanos, quiero que tomen en cuenta que el que toma las decisiones es Dios. Ahora, ¿estamos de acuerdo con eso, hermanos? El que toma las decisiones es Dios. Pero, entonces, ¿hay injusticia en Dios? Punto número 2. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Por qué a uno amó y al otro no? Caramba, si yo tengo 8 hijos, yo quiero que los 8 hijos sean bendición, ¿por qué solo uno? ¿Será Dios injusto? Pablo hace esta pregunta, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y él mismo contesta, en ninguna manera. En el Antiguo Testamento hay un versículo en Génesis 28, 25 que dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. A ver, hermanos, ¿por qué Dios es selectivo? ¿Por qué a unos sí salva y a otros no? ¿Por qué escogió a Isaac y no a Ismael o los 6 hijos de Cetura? ¿Por qué no escogió a Jacob y a Esaú, sino solo a Jacob y a Esaú no lo tomó en cuenta? ¿Habrá injusticia en Dios? Pablo nos enseña que Dios seleccionó por su voluntad al hijo de la promesa. Y no es injusticia en Dios que Él tome decisiones. ¿Sabe qué? Porque Él conoce lo que nosotros no sabemos. Voy a presentarle los 3 ejemplos que Pablo está mostrando y al final vamos a tratar de sacar una conclusión para entender bien. Viene el segundo ejemplo, la declaración a Moisés. Pablo le está explicando a los romanos, primer ejemplo, seleccionó al hijo de la promesa y de colión ahí menciona a Esaú y a Jacob, los hijos de Isaac. Segundo ejemplo, una declaración que Dios le hizo a Moisés. ¿Cuál es esa declaración? Está en el versículo 15. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Espero que no empiece usted a sentir, entonces, ¿qué hago aquí? Pues mejor ya me voy. Total, no es lo que yo quiera, sino lo que Él quiere. Y si Él quiere, se compadece, y si no, no se va a compadecer. Estamos aquí para aprender, hermanos. Y aquí Pablo les dice a los romanos, hermanos, y ahí les va otro ejemplo. La declaración que Dios le dijo a Moisés. Yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia, y me voy a compadecer del que yo me compadezca.
Estamos muy calladitos. Estamos aprendiendo. A ver, le explico por qué Dios le dijo esto a Moisés. Como les dije, cuando sacamos un texto de todo el contexto, pues entonces vamos a entender mal las cosas. Por ejemplo, el pueblo hebreo había pecado. Se hicieron un becerro de oro y empezaron a decir: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y ahí están todos adorando: gracias por habernos sacado. A un becerro de oro, imagínense. ¿Y qué dijo Dios? Todos van a morir. Era lo correcto. Le habían ofendido. Éxodo 32:10 dice, Éxodo 32:10, le dice Dios a Moisés: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti voy a hacer una grande nación. Como si Dios dijera: estoy molesto porque ellos me ofendieron, me insultaron. Quiero acabarlos a ellos. Moisés, hazte un ladito. A ti te voy a engrandecer, voy a hacer una nación grande, pero todos los que se postraron ante ese becerro de oro, voy a consumirlos. Y en ese momento Moisés le ora. Y dicen los versículos 31 y 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Fue entonces cuando Dios contestó, porque Dios dijo: voy a acabar con todos. Todos se portaron mal, todos merecen la muerte. A ti te voy a hacer una nación grande. Y dice Moisés: perdónalos, Señor, perdónalos. ¿Saben que Dios, de ese pueblo, que algunos dicen que era más de 500,000 de personas, destruyó solamente a 3,000 y a los demás los perdonó? Porque Moisés intercedió: perdona a este pueblo. Y ahí fue donde Dios le responde, verso 19, le respondió Dios: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Cuando veo esto y veo que Dios, en lugar de destruir a todo el pueblo, solo destruye a 3,000 y a los demás les perdona, entonces cambia mi perspectiva. Ahora le digo: Señor, gracias por haber perdonado a la mayoría del pueblo. Todos merecían la muerte, pero tú tienes misericordia. Qué bueno que solo poquitos murieron y no murieron todos. Y entonces responde Dios: es que yo voy a tener misericordia del que tenga misericordia, y voy a ser clemente para con el que sea clemente. Todos merecen la muerte, pero solamente a unos. Y ahorita vamos a ver por qué solo unos. Y es que el versículo siguiente es el que nos mete en aprietos en esta mañana. Versículo 16. No, regresa. No es del que quiere ni del que corre. Ahora sí, todos el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Claro,
Ya estoy mirando un poquito de luz. Porque esta expresión la dijo Dios a Moisés cuando todo el pueblo tenía que morir. Todos estaban sentenciados a muerte. Todos habían ofendido a Dios. Y Dios dijo: voy a acabar con todos. Pero le perdona la vida a la gran mayoría. Y solo acabó con unos cuantos. Y dice Pablo: no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si usted ha cometido un delito, usted merece ir a la cárcel. Y ya la sentencia, ya sabe que le esperan 40, 50 años de cárcel por ese delito. Pero de repente el gobierno dice: voy a indultar a un reo. Y al azar dice: aquí tengo los expedientes, el expediente que saque, a ese lo voy a indultar. Y llama a fulano de tal, tenía 50 años de sentencia, quedas libre. ¿Qué puede decir la gente? ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? Así es lo que está diciendo Dios. Yo voy a tener misericordia del que tenga misericordia total. Todos están sentenciados a muerte, pero yo voy a tener clemencia con el que yo sea clemente. Esta declaración, hermanos, que Dios, a ver, pon el texto otra vez. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto no se contradice con lo que está escrito en Mateo 7:8. Todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Si yo me agarro del texto anterior, pues entonces ¿para qué oramos, hermanos? ¿Para qué vienen al culto? Ya ni vengan, porque no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios el que tiene misericordia. Pues ya todo se acabó. Pero no es así. No es así. Dios está diciendo esto precisamente para dar a entender que ninguna persona es salva por sus méritos. ¿Usted piensa que la gente que el 12 de diciembre se viene caminando descalzo de Villaflores a Tuxtla, dice que una manda hecha a la Virgen, por eso va a ser salva? ¿Piensa que una persona que aporta una fuerte cantidad del dinero al Vaticano, por eso va a ser salva? Así le decía un hombre a quien mi papá estaba evangelizando: le agradezco mucho, señor Castelazo, pero mire, yo aquí tengo ya mi entrada al cielo, pagué en el Vaticano, tal, y tenía un certificado que le autorizaba el acceso al cielo por la generosa ofrenda que había dado al Vaticano. No es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Ya se da cuenta, hermano? Pues si es del que, voy a usar la palabra que está diciendo, del que corre, pues voy a correr un maratón y cada paso que dé voy a dar un texto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ya corrí un maratón, ya tengo entrada al cielo. No es del que corre ni del que quiere, es la misericordia de Dios. A su nombre. Por eso dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y qué dice subrayado? Para que todo aquel que en Él cree. Entonces no depende nada más de Dios, sino también de nosotros. Lo que se está rechazando aquí, hermanos, es que los judíos pensaban que ellos tenían acceso al cielo
por sus propios méritos, por sus propias justicias. Ya recité 20 Padres Nuestros, ya estoy salvo. Ya me di tantos golpes de pecho, ya estoy salvo. Ya me fui de rodillas de aquí a la basílica, ya soy salvo. No, no es del que corre ni del que quiere. Dice Romanos 10:3, mire, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La gente cree que puede ser salva por sus méritos. No, no es así. La gente piensa que puede ser salva por sus justicias, ignorando la justicia de Dios. Hay un ejemplo en Lidia, en el libro de Hechos. Lidia era una mujer rica, una mujer que vendía púrpura, tenía mucho dinero esta señora. Y dice Hechos 16:4, Hechos 16:4, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces depende de Dios. No son nuestros méritos. Ella estaba escuchando, pero de repente algo sintió en el corazón, poner atención. Y cuando Pablo predicó, dice Lidia, oiga, yo quiero recibir a Cristo. Y como estaban cerca del río, fue bautizada, porque el Señor abrió el corazón de ella. Dice Filipenses 2:13, no se enrede. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Estamos bien al cantar ese coro, oh, abre tú mi corazón, Señor, que yo pueda ser sensible a tu voz. A ver, llevamos dos ejemplos. En el primer ejemplo nos dijo que no es la descendencia lo que nos justifica ante Dios. Por eso Él escoge quién. En el segundo ejemplo, al destruir a 3,000 y perdonar al resto del pueblo, nos afirma que no son nuestras obras las que nos justifican, sino Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Pero aquí va el tercer ejemplo. El faraón de Egipto. Esto está bien claro. Versículos 17 y 18 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Sin duda que esta es una frase difícil. Y yo creo que alguno ahorita ya está diciendo en su corazón, ya encontré por qué no me he querido arrepentir, porque Dios me ha endurecido. Y ya tiene un argumento para decirle a su esposa, ¿lo ves por qué no me entrego? Porque Dios me ha endurecido. Los hijos ya están buscando un argumento. Papá, mamá, por eso no me entrego, porque Dios me ha endurecido. Porque al que quiere endurece. Y no falta la esposa que ya tiene un argumento para decirle a su marido, por eso no voy a tu iglesia, porque Dios me ha endurecido. Vamos a ver. No hay en la Biblia una enseñanza
que Dios endurezca el corazón de alguien que Él no lo haya endurecido antes. Por ejemplo, en el caso de Faraón, tengo tres aspectos. El primero, el corazón de Faraón se endureció. Hay 1, 2, 3, 4, 5 textos que nos dicen que el corazón de Faraón se endureció. Los veamos, vale la pena. Éxodo 7:13. Éxodo 7:13 dice: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Capítulo 9, versículo 7. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y por último el 35. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Notó algo? Dios no endureció el corazón de Faraón. El corazón de Faraón se endureció. Número 2. Faraón endureció su corazón. También hay varios textos que dicen que ahora él voluntariamente endureció su corazón. Éxodo 8:15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, fue Faraón el que endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Versículo 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Capítulo 9, versículo 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. ¿Ya se dio cuenta? Primero dice, el corazón se le endureció. Varias veces dice que se le endureció. Ahora dice, Faraón, él endureció su corazón. Vio la respuesta de Dios y ahora digo, pues ahora no los dejo ir. Y ve un milagro de Dios y dice, pues eso fue coincidencia, ahora no los dejo ir. Él endureció su corazón. Y claro, si una persona endurece su corazón, entonces le toca a Dios. Esta mañana llegó un hombre. Vengo buscando al pastor Jesús Castelazo. Lamento decirle que él falleció hace más de 4 años. Es que quiero que me den una ayuda. Con todo gusto. Pásele al templo, terminando la escuela dominical, le voy a dar la ayuda. ¿No me entendió? ¿De qué? Que quiero una ayuda. Por eso, le voy a ayudar, pero quédese a la escuela. No, yo no vine al templo, yo vine a que me ayuden. Le digo, pues lamento decirle que si usted no quiere nada con Dios, Dios tampoco le puede ayudar. Bueno, ya me voy. Y se fue. Así es el corazón de una persona dura. Caramba, ¿qué le costaba quedarse? Escuchar el mensaje. A lo mejor Dios lo sanaba de sus enfermedades y ya se podía ir sano y todavía con una ayuda. Pero no,
yo no quiero nada con Dios, quiero que me ayude. Cuando una persona endurece su corazón, entonces le toca a Dios. La siguiente. Dios, ahora sí fue Dios el que endureció el corazón de Faraón. Primero, su corazón se endureció. Segundo, él voluntariamente lo endureció. Y ahora dice Éxodo 9:12: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho. Capítulo 10, verso 1: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Versículo 20: pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Versículo 27: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Capítulo 11, verso 10: y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Capítulo 14, verso 8: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Se da cuenta? Si usted endurece su corazón, si usted rechaza el amor de Dios, entonces es Dios el que ahora le toca. No quieres nada conmigo, pues yo no quiero nada contigo. Así de sencillo. Por eso Isaías escribió en el capítulo 55, verso 6: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llámale en tanto que está cercano. Hay momentos en que Dios se está acercando, te está hablando, siente su palabra, siente sus milagros, te ha mostrado su amor, pero a pesar de que Dios te bendice, a pesar de que te colma de bendiciones, te sana tus enfermedades, te ayuda económicamente, resuelve tus problemas, si a pesar de eso tú dices: pero es que yo no quiero hacer compromiso con Dios, entonces Dios va a endurecer tu corazón. En resumen, hermanos, lo que Pablo está hablando es que siente tristeza por su familia porque no han sido salvos. Pero da ejemplos, 3 ejemplos. Israel, no todos aceptaron a Dios como su Mesías. El ejemplo de Abraham: tuvo varios hijos, pero solo uno, en él puso Dios su llamamiento. En el caso de Moisés, todos adoraron el becerro de oro, merecían la muerte todos, pero le perdonó la vida a la mayoría. En el caso de Faraón, endureció el corazón de Faraón porque Faraón ya lo había endurecido antes. Si yo acepto que no depende nada de mí, sino todo de Dios, entonces veamos estos textos. Isaías 45, 22. Dice: mírame a mí. Está llamando Dios. Mirad a mí, sed salvos todos. No está diciendo solo los que yo voy a escoger. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ezequiel 33, 11 está más claro todavía. Ezequiel 33, 11: diles: vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Por qué moriréis? Y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice aquí Dios: yo no quiero la muerte del impío, quiero que viva. Textos conocidos como Juan 3, 16 y 17.
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y por último, 1 Timoteo 2:4, que dice, el cual quiere que todos, ¿cuántos hermanos? ¿Cuántos? Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero aquí hay una pregunta, hermanos. Pablo ha presentado todo este argumento y entonces lanza una pregunta. La siguiente. ¿Por qué inculpa? Leamos el texto, versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Si de él depende, dice Pablo, ¿por qué va a castigarme entonces? ¿Quiere una explicación de esto? No se pierda el próximo estudio. El domingo vamos a tratar de explicar esto, pero yo quiero concluir con esto. El final de la lección pasada, hermanos, aprendimos que hay que orar, rogar por nuestras familias que no son salvas. ¿Se acuerda del texto de Nehemías 4:14? Lo leamos juntos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y todos pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Ahora concluimos que Dios ya ha mostrado a tu vida su amor y misericordia. Si está usted aquí en esta mañana, es porque Dios utilizó a alguien para que usted viniera hoy. Si usted me está escuchando ahí en casa a través de alguna red, ya es responsable. En el caso de Lidia, Dios abrió su corazón para que estuviera atenta. De otra manera, no tendría sentido, porque hay un texto aquí en Apocalipsis 3:20 que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Rechazarle, escúcheme esto por favor, rechazarle trae consecuencias. Mire, acompáñame a leer estos últimos versículos. Hebreos 10, 26 al 31. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Otra vez, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sigue. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis
que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto quiere decir, Dios ha estado hablando a tu vida. ¿Por qué le has rechazado? Va a llegar el momento en que ya no sientas nada. Si rechazamos al Señor ahora, entonces Dios va a endurecer tu corazón. Por eso el último versículo de esta mañana está en Hebreos 4:7, que dice, otra vez, la cita aquí está mal, pero el texto es el correcto. Hebreos 4:7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Mi amigo, mi hermano, ¿por qué no te has decidido entregarle tu vida a Cristo? Ya pasaron algunos años en los que Dios te ha estado hablando y has dicho después. ¿Por qué no te has reconciliado con Dios? ¿Cuánto tiempo piensas que Dios va a estar teniendo paciencia? Hoy hemos visto, no es cuando tú quieras, porque no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y hoy, en esta mañana, Dios está teniendo misericordia de ti, dándote oportunidad de que te arrepientas, de que le busques, de que te reconcilies con Él. Mañana será otro día. Mañana puede ser tarde. Mañana tu corazón puede estar endurecido de tal manera que ya no puedas volver a Dios. Por eso otra vez el texto aquí de Hebreos 4:7, que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Dice este coro: oh, abre tú mi corazón, Señor. Dios está hablando a tu vida. Le fallaste a Dios, pecaste, mereces la muerte, pero no es del que corre ni del que quiere. Hoy Dios tiene misericordia y te está dando una oportunidad. Dile: abre tú mi corazón, Señor. Y mientras cantamos este canto, vente al altar, vente a reconciliar con Él. Ven a decirle: Señor, te necesito, ven a mi vida. Yo no quiero que endurezcas mi corazón. Hazme sensible a tu voz. Oh, abre tú mi corazón. Oh, abre tú mi corazón. Oh, abre tú mi corazón. Saciado yo seré. Oh, abre tú. Venga al altar. No espere que el corazón se endurezca. Mejor ahora mismo escuche la voz de Dios. Venga a hablar con el Señor. Hoy Él está mostrando su misericordia. ¿Quiere ayudarle?
quiere darle una respuesta, venga, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor le colme de esa bendición. Vamos a cantar desde la primera estrofa mientras vienen las personas. Mi pueblo oye tú mi voz, escucha mi llamar. Yo te salvé, yo soy tu Dios. Te quiero perdonar. Hay enfermos que necesiten sanidad, ven al altar. Oh, abre tú, Señor. Es tu Espíritu Santo el que hoy toca estas vidas. Haznos sensibles a tu voz, Señor. Ningún mérito nuestro va a ser posible tu bondad, porque no es del que corre ni del que quiere. Usted que quedó en su lugar, doble sus rodillas también. Necesita hablar con Dios y decirle: Señor, mis méritos no logran nada. Dios, esta mañana hemos visto que por mucha penitencia que hagamos, por muchas promesas y dinero que demos, no moveremos tu corazón, porque no es del que corre ni del que quiere, sino del que tú tienes misericordia. Y esta mañana, Señor, nosotros acudimos a ti para decirte: dame un corazón sensible a ti, Señor. Basta, ya no quiero estar endureciendo mi corazón. Cuánto me has llamado, cuánto me has hablado, cuánto me has estado ayudando, y yo todavía no he hecho caso. Pero esta mañana dice tu palabra: no endurezcas tu corazón. Si Dios te está hablando, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas su corazón. Señor, danos este corazón sensible a tu voz, porque dice tu palabra: si te rechazamos ahora, ya no habrá esperanza. No queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. Padre, gracias por tu palabra. Queremos presentar peticiones que tu pueblo trae.